elegí un tema así un poco sorpresivo, y más este que es de tipo histórico. Yo me dije, ¿por qué lo piden? Y seguramente porque no hay demasiada literatura, y la que hay seguramente tampoco se conoce. Pero no es porque usted quiera hacerle vendedor de Patris, pero este es un librito que recomiendo, Héroes de Fuego. ¿Por qué? Porque acá van a encontrar cosas de la historia de Schanstatt que seguramente no lo oyeron nunca. Y es muy rico, y claro, es muy bueno saber cómo nuestra familia empezó a ser y qué elementos en la historia de nuestra familia son importantes. Por ejemplo, el cuadro de la Virgen, ¿por qué? ¿No es cierto? El paralelo Ingolstadt-Schanstatt, ¿por qué? O sea, entonces, acá hay muchas respuestas, porque la charla de hoy no agota todo, pero vamos a intentar dejar como las orientaciones fundamentales, y después, según lean ustedes, comprenderán más. Como introducción, el 18 de octubre del año 14 es cuando se toma posesión del santuario original, y el padre fundador, con un grupo de jóvenes que eran seminaristas palotinos, sellaron la primera alianza de amor. Alianza que para el padre era totalmente consciente. Para los jóvenes no, ellos hicieron un acto al que se sumaron, pero la vida posterior va a probar que se lo tomaron en serio, la mayoría de ellos, y por eso nosotros estamos aquí, y por eso también más tarde va a existir Hörbe, esta famosa jornada. ¿Qué pasa cuando el padre les habla el 18 de octubre a los jóvenes? Les habla de una manera atípica en un alemán, y más un alemán de esa época. ¿Por qué? Porque el alemán tiende a reprimir los afectos, por lo tanto es muy cerrado por sus afectos. Y el padre habla y le dice, les quiero entregar a ustedes una secreta idea predilecta. Cuando alguien habla así, lo que está diciendo es, les quiero abrir el corazón, les quiero contar algo muy mío. ¿Y esta secreta idea predilecta cuál es? ¿No podríamos hacer de este santuario un tabor de la gloria de María? Dice, se trataría de la acción apostólica más grande que podíamos realizar. Le estaba hablando a jóvenes que pensaban ser sacerdotes, y además los palotinos en esa época tenían como tarea principal las misiones en el corazón del África Negra. Por lo tanto, era un idealismo muy grande. Y el padre dice, miren, ustedes piensan cosas enormes, pero la acción apostólica más grande que podríamos realizar es inducir a Nuestra Señora a que descienda aquí, se establezca aquí, y desde aquí obre milagros de gracia en el corazón de las personas. Y va a decir también el padre, sería la herencia más preciosa que podríamos dejar a nuestros sucesores. O sea, la idea predilecta es un tabor para María, es la acción apostólica más grande, y es la herencia más preciosa que se le puede dejar a los sucesores. Y esta herencia se resume en tres: que la Virgen erija aquí de manera particular su trono, que reparta y obre milagros de gracia, y que la capilla se convierta en un lugar de peregrinación, que el 18 de octubre el padre va a decir para Alemania, y que un poco más tarde, cuando él retoca la homilía, va a poner con su mano, su puño y más allá. Y es así como nos ha llegado, porque ha sido la voluntad de él cambiarlo. El padre, muy buen psicólogo, le dice a los jóvenes, siento que mis palabras encuentran eco en ustedes. Fíjense qué manera fina de engancharlos. O sea, les estoy contando una secreta idea predilecta, yo ya siento que el corazón de ustedes está vibrando. Bueno, yo quisiera que lo tomemos como si el padre estuviera aquí y lo estuviera diciendo a nosotros. O sea, volvamos a vibrar por esta secreta idea predilecta, como vibraron los jóvenes con los cuales el padre comenzó. Y dice, y hay algo de importancia que el padre agrega y que me parece importante tenerlo en cuenta. Ustedes han hecho suyo mi proyecto. No solo siento que vibran, siento que ya han hecho suyo mi proyecto.
lo pongo tranquilamente en sus manos, lo mismo que su ejecución. Y no tengo reparo en escribirlo en nuestra crónica, que las generaciones futuras nos juzguen. Vivísimo el padre. O sea, un manejo de la psicología juvenil excepcional, porque le despierta lo grande, el ansia y el anhelo por lo grande que hay en todo corazón juvenil. Bien, esta frase no va a dominar Herle después, por eso la he querido citar. Tras el acto del 18 de octubre, el padre guarda silencio. Él no vuelve a hablar inmediatamente de lo acontecido en la pequeña capilla. Él ya entregó el proyecto y ahora se dedica a observar qué va pasando en el corazón de aquellos muchachos. Y cómo la secreta idea predilecta, ellos de verdad le empiezan a hacer algo propio. Y el padre va a empezar a percibir cosas comunes en todos. Y va también a percibir lo particular de cada uno. Entonces va a alentar lo común para todos. Y va a alentar lo personal en cada uno para que cada uno desarrolle su originalidad. Por eso, fiel al estilo apostólico y pedagógico del padre, él no insiste, se retira. ¿Y por qué se retira? Otro punto a tener en cuenta. Al padre lo que le interesaba era la confirmación de que su secreta idea predilecta era lo que Dios quería. Entonces, lo último que se le ocurriría al padre, y no lo hizo en la vida, sería manipular a Dios, manejar a las personas. No, yo dije lo que creo que Dios quiere. Ahora Dios tiene que probarme a través de la vida que surge qué es lo que Él quiere, y por eso se va realizando. Por eso Él, ¿a qué se dedica? A seguir la vida. Y por ahí, en esas cosas comunes que van surgiendo, el padre dice, acá hay 5 que llevan el horario espiritual. Entonces empieza a alentar el uso del horario. Acá hay 9 que hacen tal cosa. Empieza a alentar eso. ¿Por qué? Porque se empieza a repetir. Entonces lo que se repite lo alienta. ¿Por qué? Porque toda vida necesita una estructura que la sostenga. Si no hay una estructura, la vida se diluje. Lo opuesto es, cuando la estructura mata la vida, hay que desarmar la estructura. Por eso, la estructura es siempre un servicio a la vida, pero si la ahoga, no sirve. Ese fue el pensamiento clarísimo del padre toda su vida. ¿Qué pasa poco después del 18 de octubre del 14? Muchos jóvenes, los mayores de la congregación y del seminario, son llamados a fila. Tienen que ir al ejército. Entonces viene primero una gran sangría, la primera gran sangría de los jóvenes, y segundo una repartición, porque fueron mandados a distintos frentes de combate, a distintas armas incluso. Pero así como hoy el correo alemán es una delicia, porque en 24 horas cualquier carta está en cualquier punto del país, aquella vez ya funcionaba. En la guerra funcionaba muy bien el correo. Entonces los estudiantes, que tenían amistad que se había desarrollado, se empezaban a escribir entre ellos y le escribían al padre Kempner. Entonces en esta red que se fue formando, el padre fue testigo de cómo esa secreta idea predilecta se fue desarrollando. Él no manejaba nada, él observaba el hacer de Dios y cómo en la vida de esos jóvenes algo iba ocurriendo y se iba creando una enorme red de vasos comunicantes donde la vida de este repercutía sobre este y la de este sobre el otro y todos entonces repercutían sobre todos. Bien, la primera expresión que surge de esto es una primera denominación de esa estructura incipiente. Los estudiantes que eran palotinos empezaron a hablar de nuestra organización, pero como en el frente contagiaron a otros que no eran palotinos, se le pasaron a otros la secreta idea predilecta y otros se prendieron, esos otros ¿quiénes eran? Entonces empezaron a hablar de organización interna y de organización externa. La interna era la de los estudiantes palotinos y la externa de aquellos que se iban sumando a esta gran idea. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque para Herder es decisivo esto de aquí. Referente a los medios ascéticos,
que los estudiantes van desarrollando en el frente de batalla, tenemos el horario espiritual y el propósito particular como lo más utilizado. ¿De dónde vienen uno y otro? Ni el horario espiritual ni el propósito particular es invención del padre Kenton. Ya los jesuitas eran maestros en esto. Tener un horario para que el espíritu se apuntara en el día y tener lo que San Ignacio llamó el examen particular y que hoy usamos más la palabra propósito particular porque en el español es más claro. Si las cosas ya no son fáciles y las hacemos más difíciles, ¿no? Entonces hay que ayudarse. Ambos se constituyeron, el horario y el propósito particular, en las dos columnas de las pruebas de amor que la Virgen pidió el 18 de octubre del 14. No se preocupen por la realización de sus deseos. Pruébenme que me aman y yo me estableceré con gusto aquí. Desde aquí obraré milagros de gracia y atraeré los corazones jóvenes para educarlos y hacerlos instrumentos de amor en mis manos. Como este tema de las cartas había alcanzado ya una dimensión notable, con algunos de los estudiantes que volvían con unos días de franco, de licencia del frente, pasaban a veces una semana, en casa de su familia y se corrían un par de días allá. Entonces el padre hablaba también con ellos. Y en la conversación el padre hace una pregunta. ¿Qué pasaría si sacáramos una pequeña revistita circular en que nos sorprendió? ¿Por qué? Porque al haber algunos estudiantes más jóvenes en Schoenstatt, ellos podían colaborar en esto. ¿Y qué le metemos adentro? Bueno, siempre puede haber un pensamiento del padre espiritual, padre Kentenich, se pueden copiar trozos de cartas que se mandan, se pueden enviar una carta para que se publique en esta revista, ¿y cómo se va a llamar? MTA, Mater del Admirable, que eran, diríamos, uno las ve hoy, y estas fueron pasadas a mimeógrafo, ¿no? Una cosa muy elemental, pero fue esencial. La primera tirada fueron de 100 ejemplares de la revista, en 1916, y un año más tarde ya pasaba las 2000 ejemplares. Se dan cuenta lo que era la irrupción de la vida y cómo la vida se iba extendiendo. 2000 ejemplares significaba que eran más de 2000 los congregantes que se habían enganchado en la secreta idea del Padre. Y eso también es importante hacerlo notar. Y el Padre siempre detrás, acompañando, pero nunca primero. Él dice que recién después de Lázaro, él percibió que Dios le quería ponerse en primer plano, pero no antes. Y esto es una pedagogía, por ejemplo, hago un paréntesis, porque no puedo con mi genio, como trabajé con matrimonio 23 años, yo decía a los papás, pónganse detrás. O sea, apuntar en la vida, alienten la vida de los hijos, pónganse detrás. Pero si van a estar siempre adelante, se van a sentir llevados por la nariz y no lo van a hacer. Desaten la mismidad, la originalidad de cada uno. Bueno, esto indica cómo el acto realizado en la pequeña capilla de Schoenstatt, aquel 18 de octubre, se fue extendiendo como un reguero. Y esa ley tan de Schoenstatt, cuando el padre dice, la vida se enciende con la vida. Entonces, ¿cómo se encendían? ¿Cómo se incorporaban nuevos, que no eran palotinos, a todo esto? Porque la vida de este joven soldado impactaba en la vida de otros. Y así se transmitía el fuego. Ese fuego misionero, ese estado de misión que hoy necesita la Iglesia y que ha sido el tema del encuentro de Aparecida. Bien, durante este periodo de fundación y de guerra, la persona que más conmovió al padre, dicho por él, es José Englund. Porque, aunque humanamente no era el más simpático ni el más brillante, parece que nadie le ganaba a vivir. Y que eso era lo destacadísimo de José. Vivir esa secreta idea predilecta como él, según el padre, en esa época no lo consiguió nadie. Y dijo más, él vivió en un corto tiempo todo lo que Schoenstatt iba a alcanzar después con desarrollos de años. Por eso le llama el acta de fundación vivida, el padre Kentenich a José Englund. Bueno, hasta aquí la introducción para ubicarnos qué es lo que está antes de Herder. Finalizada la contienda, los que fueron desmovilizados y los que se movilizaron por eso más fuertemente con respecto ¿y ahora qué?,
fueron los soldados licenciados. Y en esos soldados licenciados había sobrevivientes palotinos, no todos volvieron a los palotinos, algunos no quisieron seguir, pero había un gran núcleo también fuera de la organización externa. Y ya a fines del año 17, cuando ya se sabía que el armisticio iba a venir porque Alemania no podía seguir sosteniendo, ya hubo las primeras ideas de que una vez que terminara la guerra, hacer un gran encuentro para ver cómo seguía esto. El padre oía, no decía nada. Él esperaba, fiel a su sistema. El 2 de enero de 1919 es cuando se reinician formalmente las actividades de la congregación interna. Y esto enseguida repercute sobre la externa. Pero, ¿qué era lo más recurrente? Los de afuera decían, bueno, está claro los que están adentro, pero nosotros que estamos fuera, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Tenemos que organizarnos o no tenemos que organizarnos? Y esa pregunta se la escribían al padre Kentenich, y los que hacían alguna visita a Schanstatt se la planteaban. El padre oía, y el padre no decía nada. Y algunos se ponían nerviosos. Incluso algunos lo criticaban y decían, ese que está en Schanstatt no habla. Era por hacer referencia al padre, ¿no? O sea, lo cual él le dejaba picar algo adentro y dejaba que esas cosas salieran, ¿no? No se quería meter. Bien, ¿quién fue el gran hombre de la congregación externa? Es un grupito, tiene una cabeza, en todo grupo hay una cabeza. Y en la cabeza visible fue Alois Seppenfeld, que era un futuro sacerdote diocesano de Schanstatt, de la diócesis de Münster. Y lo secundaron activamente un pequeño grupo, ahí se puede distinguir Juan Blümer, o Johannes Blümer, y Fritz Ernst. No se preocupen por los apellidos y los nombres son todo complicados, pero para que veamos que también Dios se buscaba los instrumentos. Bien, Alois le escribe al padre Kentenich una carta donde le hace una propuesta. Y el padre no se la contestó. Contestaba todas las cartas de consultas espirituales, todas. Pero esta no la contestó. Y Alois se iba encabritando, ¿no? Como buen encolerizando. Alois viene de la misma tierra de la hermana Úrsula. Exacto. Bueno, resultado que Alois le escribe al padre y le dice, ¿por qué no hacemos un retiro espiritual en Schanstatt? Puede durar entre 3 y 5 días y lo hacemos con las dos partes, la organización interna y la organización externa. Y el padre tampoco contestó. Durante 9 meses el padre guardó silencio. Ya no decía nada. Desde diciembre del 18 hasta principios de agosto del 19, el padre no dijo nada sobre este tema. Pero esto provocó una vida increíble. Una vida increíble porque llegaron a esta convicción. Si él no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Que es lo que el padre quería. ¿No? Y más tarde lo va a contar, lo va a decir el padre, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque quería tener la certeza de que estaba en una iniciativa divina, que él no estaba inventando nada propio, que no era de él, sino que era de Dios. Y eso supone, yo no voy a manejar nada, tiene que manejarlo todo Dios. Le va a escribir a uno de la congregación interna, a un futuro palotino que fue por años uno de los discípulos más aventajados del padre, y que cuando viene el enfrentamiento entre el superior de los palotinos y el padre Kentenich, este padre lo va a dejar al padre. Es el padre Schulte, Ferdinand Schulte. Él escribe lo siguiente: por el mayor bien de la congregación, quiero y debo permanecer completamente en segundo plano. Este es el espíritu propio de la congregación. Seguramente usted puede comprender el motivo interior de esto. Solo le recuerdo que la vida espiritual de sus queridos compañeros crecerá mucho más natural y orgánicamente y de manera aterrizada si las cuestiones a discutir no son manipuladas por una autoridad exterior.
Tal influencia impide que la persona pueda llegar a sus propias conclusiones y por consiguiente mina su voluntad de sacrificio en pos de una idea que en realidad es entendida a medias. Es el gran pedagogo, ¿no? Entonces, esa convicción, al joven hay que alentarlo a que tome sus opciones. Pero yo necesito que esta obra, si es de Dios, Dios la confirme. Y ahí se juntan las dos realidades, de lo natural y lo sobrenatural. Finalmente, el padre le escribe a Alois Seppenfeld y le escribe dándole la luz verde para realizar este encuentro que le estaban proponiendo de hacía tanto tiempo. La pregunta ahora es por qué la jornada se realizó en Hörle, esto es en Westfalia, hacia el norte de Alemania, y no en Scharnstadt. Bueno, la respuesta es muy simple. Alemania, al haber perdido la guerra, como ocurrió después de la segunda igual, fue dividida en zonas. Y estaba la zona británica, la zona americana, estaba la zona francesa, etc. Había zonas más fáciles que otras para reunirse o para circular. Y donde estaba Scharnstadt no era fácil llegar. Entonces, el padre alienta que se haga fuera, sobre todo en esta zona de Westfalia, donde los ingleses permitían muy fácilmente moverse y reunirse. Hörle es un pequeño pueblo, era un pequeño pueblo un poco más grande hoy, naturalmente, y la mamá de Alois era la presidenta de la Acción Católica Parroquial de Hörle. Y ya lo había convencido el párroco que había que ayudar a su hijo, que era un futuro sacerdote, que estaba organizando una reunión muy importante, el párroco no sabía de qué, pero bueno, y entonces todos se... Entonces, ¿cuál era la meta que se perseguía en esta reunión? Decidir el futuro. Y decidir sobre todo el futuro de la organización externa, porque la interna tenía su marco, ya que estaban los palotinos, pero la externa no tenía un marco propio. Entonces la jornada se fijó para los días 19 y 20 de agosto del año 19. El padre, cuando le escribe a Alois, no le dice que va a participar, pero tampoco le dice que no va a participar. ¿Cómo interpretaron Alois y su grupo la luz verde del padre? El padre va a venir. Bueno, yo escuché dos versiones. No sé cuál es la verdad. Este libro tiene una de las dos versiones. Una versión es que el padre había decidido no ir, y eso es lo que aparece acá. Pero la otra versión es que decidió no ir y la providencia le regaló un flor de resfrío, con fiebre alta. Yo nunca pude comprobar si la segunda fue correcta, ¿no? O si el padre simplemente no fue sanito como estaba, no fue. Pero en todo caso había decidido no ir. ¿Y qué lleva al padre a no querer ir? Bueno, lo que había dicho en el año 12, antes del acta de fundación. Fíjese la coherencia del padre. Nosotros, no yo, porque en este sentido no haré nada, absolutamente nada, sin el pleno consentimiento de ustedes. No se trata aquí de un trabajo pasajero, sino de una estructura que sirva para todas las generaciones futuras. Esto le dice a los jóvenes. Pero yo no voy a hacer nada, absolutamente nada sin ustedes. Lo que está ocurriendo con Herder es esta frase, como la anterior que leí de la acta de fundación, llevada a total coherencia y consecuencia. No voy a hacer nada, absolutamente nada sin ustedes. La actitud del padre indica que él no manipulaba el alma de los jóvenes. Los jóvenes debían ser esas personas libres, firmes y sacerdotales que él le había propuesto como un ideal. Y tenía que dejar que esas personalidades se desarrollaran. ¿Por qué? Porque si hacen solamente dependientes, se inhiben, no se desarrollan. Eso es un peligro permanente. En la iglesia, en la sociedad, es un peligro permanente. Le había inculcado a los jóvenes esos principios sólidos por años. O sea, del año 12 al año 19, 7 años. Ahora es el momento de probar si eso había resultado o no. Y el padre no cayó en la tentación de asegurarlo él. Le dejó a Dios la iniciativa y se la dejó a los jóvenes. Uno de estos jóvenes va a escribir más tarde
El padre espiritual no estuvo en Hörle. Creyó que era mejor dejarnos solos, y hoy en día nos parece bien que haya procedido así, para ver si estábamos decididos a lograr nuestras metas por cuenta propia. Algunos congregantes vinieron de Schoenstatt trayendo orientaciones suyas. En particular le pidió a uno de los dirigentes de la organización interna que lo representara un poco sobre algunas ideas frente a tales preguntas. Pero no dijo tiene que ser así. Si esto se discute y preguntan qué pensará el padre, usted puede decir, pero no más allá. Bien, el 19 de agosto se reunieron 24 jóvenes en Hörle. 16 en total pertenecían a la organización interna, es decir, habían viajado de Schoenstatt. Y 8 pertenecían a la externa, pero la externa es la que había organizado el encuentro. Por lo tanto, eran menos en número, la mitad, pero tenían mucha fuerza, porque jugaban de locales, como se diría hoy, ¿no? Uno de los participantes, que fue el padre Schulte, que ya les nombré, va a escribir más tarde. La tarde del 19, o sea, del sábado, pasó armoniosamente. Nos presentamos y reinó un clima de alegría. Nos pusimos rápidamente de acuerdo en que la organización externa de la congregación de Schoenstatt no debía disolverse, sino continuar existiendo, aunque definitivamente no como parte de la congregación del colegio, lo que era prácticamente imposible, sino como una asociación independiente. También rápidamente acordamos que no debía existir en forma de una congregación mariana, sino en su forma propia y novedosa, ya que de hecho era algo distinto de las habituales congregaciones marianas, ya que había suficientes congregaciones marianas por todos lados, pero no queríamos ser otra, nos sabíamos distintos. No hubo objeción alguna en cuanto al nombre de esta futura organización, Federación Apostólica. Este nombre no vio su anuncio por primera vez en Hörle, sino que ya había sido utilizado en algunas conversaciones con el padre Kent, en el nombre de Federación Apostólica. ¿Por qué? Porque como los grupos venían de distintas diócesis de Alemania, el padre dijo, miren, no unifiquen todo, dejen la posibilidad que la vida se desarrolle con la vida, y que cada diócesis alemana, donde están nuestros congregantes, cree sus propias estructuras. Entonces alguien le preguntó, pero padre, entonces ¿cómo lo imagina? Bueno, podría ser una especie de federación de diócesis, ¿no? En que todos coincidimos en esta idea central, pero cada una puede tener su particularidad. En alemán suena Apostolische Bund, ¿no? Bund viene de alianza, por eso también, o unión, por eso los portugueses dicen unión apostólica y no federación. Bueno, pero lo que se trata es, tenemos una común unión, nos respetamos mutuamente, tenemos cosas en común y otras que nos distinguen. Bien, esto fue la Federación Apostólica como nombre. ¿Qué llama la atención en estas cosas que he estado diciendo hasta ahora de la jornada de Hörle? Llama la atención, en primer lugar, hacia dónde dispararon ellos el campo apostólico de esta federación. Ellos empezaron a hablar de trabajar y ganar adeptos en las escuelas secundarias, en las universidades, en las academias y entre todo profesor y estudiante que se pueda alcanzar. Interesante, eran jóvenes, eran estudiantes, y esta era una inquietud muy fuerte en ellos, pero detrás había lo que le habían escuchado al padre. Y el padre les había dicho, nosotros tenemos que apuntar a educar un nuevo tipo de hombre. ¿Y dónde se está educando el hombre hoy? Y en las escuelas, en las universidades, en las academias. ¿Y quiénes lo educan? Los profesores. ¿Y quiénes reciben? Los estudiantes. Entonces, concluimos muy rápidamente, esto tendría que ser la franja nuestra. Meternos allí, porque allí se está educando al hombre y la mujer del mañana de Alemania, y nosotros queremos influir sobre eso. Alois Seppenfeld hace una afirmación que toca el núcleo de lo que será el resultado final de la jornada.
Necesitamos una organización que se haga vida en nosotros y que abra amplios horizontes al impulso juvenil que anhela actuar de manera autónoma y orientado al autodesarrollo. El espíritu juvenil que es autónomo, pero nosotros tenemos que insistir en algo, hay que hacerse. No solo me ayudan a hacerme, sino que yo tengo que hacerme. Y acá viene esa idea ya antigua del padre, autoeducación. O sea, soy protagonista de mi historia, soy protagonista también de mi hoy y de mi futuro. Yo tengo un aporte que dar. Entonces se conjugaban las dos cosas, lo que la persona recibía y lo que la persona sacaba de sí y podía desarrollar. Otro aspecto que se nota en la jornada es el anhelo de amplitud que tenían. Ellos hablan del mundo, curioso, hablan del mundo. Acaban de perder la guerra, están intentando reconstruir Alemania, están hablando del mundo. ¿Se dan cuenta lo típico del alma juvenil y que hoy corremos el peligro de que se nos pierda? Hoy que los tenemos todos tontos, hacer este movimiento o este movimiento con el jueguito, horas. Claro, no tienen tiempo para esto. No tienen tiempo para imaginar, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Sí, imaginar lo tonto, pero no lo bueno. Bueno, entonces yo creo que algo se está perdiendo y esto nos está diciendo que en la metodología del Padre hay algo que es válido para siempre y que es proteger a nuestros jóvenes y que nadie les mate el anhelo juvenil. Porque si a un joven no le mostramos las alturas, va a pasar lo que le pasó a aquel cóndor, el cuento de Mamerto Menapache, que era un cóndor que vivió como pavo toda su vida. Entonces, eso es lo que pasa.